porque cuando hablamos de estudios en general, los experimentales también permiten determinar relación temporal. Permiten establecer una completa descripción del efecto, o sea, del daño, y permiten el cálculo directo de la incidencia, que también ya lo dijimos, ¿no? Son los únicos estudios que permiten calcular directamente la incidencia. Desventajas poco útiles para el estudio de efectos raros. Claro, ¿no? Si son enfermedades que aparecen de manera rara, imagínense, hacemos un estudio de corte, empiezo yo, me muero yo, viene mi hijo que está estudiando medicina, se muere también, viene mi nieto, se muere y no tengo resultados. ¿Por qué? Porque la enfermedad es rara. Entonces, por eso no se aplica estudios de corte. Cuando son efectos raros, ¿qué diseños utilizamos? Caso control. ¿Qué estudio? Analítico caso control. Muy bien. Los prospectivos son caros y suelen requerir un largo periodo de seguimiento. Los retrospectivos requieren la disponibilidad de registros adecuados. Esas son las desventajas. Bueno, los prospectivos son caros y cuando yo quiero hacer un estudio retrospectivo, un estudio de corte retrospectiva, voy a tener que requerir registros adecuados. O sea, cuando la información está bien sistematizada, fácilmente podemos obtener los resultados, ¿no? Pero si no, es complicado. El control de variables extrañas puede ser incompleto, factores de confusión, la validez de los resultados puede cuestionarse por posibles sesgos en la determinación del efecto. Claro, si no hacemos una buena definición de a qué vamos a llamar como efecto, la validez de los resultados pueden verse comprometidos por las pérdidas durante el seguimiento. Sí, pues ocurre, a veces la gente se muere en el transcurso del estudio o abandona el estudio por propia voluntad o porque viaja afuera, entonces tiene problemas este tipo de diseños, esta desventaja, ¿no? Y la otra cosa también que lo mencionamos, que la validez de los resultados puede verse afectada cuando la exposición varía mucho en el tiempo. Pues no de repente alguien que fumaba a lo largo del seguimiento deja de fumar. Entonces ese tema de disminución de la exposición y la variación de la exposición puede alterar los resultados. Hay una serie de técnicas evidentemente para poder controlar estas desventajas, ¿no? Y finalmente, esto de manera muy general, ¿qué acciones debemos hacer para controlar sesgos y confusores? Les he traído los sesgos más frecuentes. Existen más de 150 sesgos. ¿Ya? Hay un montón de sesgos. Pero les hemos traído estos que consideramos que son los más importantes y tengan una idea, pues, ¿no? Como estudiantes de medicina. Tenemos sesgo del observador. ¿Y cómo controlamos que otro investigador tome las pruebas? Por ejemplo, ¿no? Sesgo del observador. ¿Para qué? Para que no haya este sesgo. Sesgo del observado. Podemos usar placebo, ¿no? Placebo para que, si no le doy placebo o el otro medicamento alterno, como le decía, ¿no? Porque si no le doy nada al otro, el otro va a decir, me siento peor, pues, ¿no? Pues va a haber un sesgo del observado. Y el otro, la otra manera de controlar el sesgo del observado es a través de los estudios ciegos. Y ahí recuerden que hay el simple ciego, el doble ciego y el triple ciego, ¿no? El simple ciego cuando el que recibe el sujeto de investigación no sabe qué le están dando. El doble ciego cuando el investigador y el que recibe el medicamento no sabe qué cosas se está aplicando. Y el triple ciego cuando el que analiza, el investigador y el investigado saben qué se está recibiendo. Entonces con eso que disminuimos este sesgo. Y luego tenemos el control de confusores. Yo les decía, el control de confusores lo podemos hacer durante el diseño. O sea, ¿qué quiere decir durante el diseño? Cuando ustedes están preparando su protocolo, ahí pueden controlar los confusores. ¿Cómo controlan? A través del pareamiento. Ya dijimos, los confusores más frecuentes es edad, sexo, nivel socioeconómico. Entonces yo hago el pareamiento, o apareamiento, como quieran decir, de estas variables. O sea, eso se llama... con eso que logramos, el control de los confusores. Luego, la otra manera de controlar los confusores en el diseño es a través de la restricción. ¿Y qué es la restricción? Son los criterios de inclusión, exclusión, ¿no? A eso se llama restricción. Entonces, los casos serán pacientes que tengan la característica A, B, C, y serán excluidos los pacientes que tengan estas características. Eso se llama criterio de restricción. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy controlando confusores. ¿En qué momento? Durante el diseño. Y la randomización, que ya la vimos, ¿no? En estudios
¿En qué estudio vimos randomización? Experimentales, ¿no? En experimentales, y ahí vimos también la randomización lo que hace es controlar los confusores. Con la randomización, ¿qué es lo que logramos? Hacemos de que la variabilidad biológica se distribuya de manera homogénea. ¿A qué me refiero cuando hablo de variabilidad biológica? Me refiero, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de responder a un determinado medicamento, una determinada sustancia. Entonces, si yo no hago la randomización, puede ocurrir que todos los que pueden responder bien están en un grupo y los que pueden responder mal están en otro grupo. Entonces ahí van a haber problemas. Por eso que utilizamos la randomización para controlar estos problemas de los confusores. Eso en el diseño. Y luego, durante el análisis, podemos hacer estratificación. Entonces yo puedo controlar las variables confusoras a través de la estratificación. Ejemplo, yo no he controlado la variable edad, por ejemplo, y yo puedo estratificar y hacer el análisis estratificado, los menores de 5 años, de 5 a 14 años y de 15 a más, por ejemplo. Y van a haber mediciones que me van a permitir a mí decir si es o no un confusor. ¿Y cuál es la medida? La medida de asociación que use. Por ejemplo, si yo uso el OR, si los OR son similares en cada estrato, pero diferente en el global, eso quiere decir que es un confusor. ¿Ya? Entonces, así se determina, y ahí viene ya el tema de, luego, el modelamiento estadístico, que es la regresión logística binaria, por ejemplo, que se hace y se enfrentan los diferentes confusores que yo considero que están involucrados para ver si realmente existe o no existe asociación entre un factor y la ocurrencia del daño. Ya eso es el tema estadístico, ¿no? Pero es importante que sepan de que podemos controlar los confusores en el diseño y en el análisis. Y les menciono estas cosas, ¿saben? Porque pues ya que ustedes están haciendo investigación y seguro que están tocando estos temas o no, tienen que tocarlos. O recuerden pues esto, ¿por qué? Pues si no conocen estos principios realmente van a trabajar a ciegas. Pues. Usted cuando hacen su diseño van a tener que plantear qué análisis van a desarrollar. ¿Okay? Listo, muchachos, ¿preguntas? Nada, como siempre. Listo, pues vayan entonces a casa, ya nos vemos la próxima semana. Chao.